Bien, vamos a iniciar, hermanos. Queremos bendecir a todas aquellas personas que nos ven a través de las redes sociales. Queremos bendecir sus vidas, a todos los hermanos que están presentes aquí en la congregación. A partir de hoy, como les habíamos dicho, vamos a iniciar una serie de predicaciones en base a las dos cartas del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Amén. No sabemos cuánto tiempo nos demore, tampoco tenemos un apuro, ¿no? que nos obligue a hacerlo en un mes, ni en dos, ni en tres. Yo creo que aproximadamente vamos a estar hasta todo el resto de este año, y al siguiente año también nos va a tomar todavía un poco de tiempo, pero vamos a permitir que el Señor nos hable, que Dios utilice su palabra y que de una manera expositiva, en cuanto a la exposición de su palabra, nosotros podamos ir aprendiendo y sujetarnos a la providencia de Dios. Amén, hermanos. Amén, nos vamos a sujetar a la providencia de Dios. Yo les aseguro que en el orden que ya Dios ha establecido cada uno de estos versículos, cada uno de estos pasajes, nosotros vamos a ir viniendo y acomodándonos a ellas. No vamos a acomodar las escrituras a nosotros, sino que nosotros nos vamos a acomodar a las escrituras. Amén. Seguramente en algún momento Dios nos va a exhortar, en algún momento también vamos a ser retados, en algún momento vamos a ser animados en nuestra fe. Así que hoy nosotros como iglesia disponemos a que el Señor pueda hablarnos y hablarnos. Amén, hermanos. Amén. Lo que sí tenemos que saber es que todo lo que vayamos aprendiendo a partir del día de hoy, como ha sido siempre hasta ahora, va a ir edificando nuestras vidas. Amén. Va a ir edificando nuestras vidas, y eso es lo que más anhelamos nosotros. Amén. Bien, entonces, hermanos, vamos a iniciar esta hermosa serie de predicaciones, pero antes de iniciar de lleno en lo que es la exposición de cada uno de los versículos, lo que uno podría hacer es empezar el estudio de una carta, iniciando tal vez desde el capítulo 1, el versículo 1. Pero yo creo, y es responsabilidad nuestra, que nosotros podamos ver cuál ha sido el contexto y del por qué esta carta ha sido enviada a los hermanos del primer siglo, a los tesalonicenses. Así que el día de hoy vamos a cimentar las bases y vamos a ponernos en contexto de cómo esta iglesia ha sido fundada, cuáles eran los problemas que ellos tenían y por qué de alguna manera en un tiempo Pablo había decidido a enviar quizás esta su primera carta, la primera carta que él escribe. Entonces nosotros vamos a descubrir a la luz de la palabra cuál ha sido la intención del apóstol Pablo, cómo el Señor se ha movido para que esta iglesia pueda ser fundada. Amén. Les invito a todos a que podamos hacer primero una oración para que nosotros podamos hacernos conscientes y podamos permitirle al Espíritu que pueda obrar en nuestros corazones. Amén, hermanos. Amén. Oremos entonces. Les invito a inclinar su rostro y le decimos todos juntos así al Señor. Amado Padre, en este día, Señor, estamos reunidos en este lugar, Señor. Dios mío, tú conoces nuestros corazones, Señor. Tú sabes que deseamos aprender más de ti, Señor. Queremos, Dios mío, que tu Espíritu pueda cambiar nuestros corazones, nuestra mente, nuestra alma, Señor. Que nosotros podamos sujetar, Señor, nuestras emociones, nuestro carácter, Señor amado, los problemas que quizás estamos pasando, enfermedades, todo lo que haya venido, Señor, a nuestra vida. Hoy queremos sujetarlo a tu voluntad, Señor. Queremos pedirte con todo nuestro corazón, Señor mío, que nos hables a través de cada uno de estos versículos, Señor. Como iglesia, Rey de los cielos, Señor, nos sujetamos a tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos exhortes, que tú nos animes, que tú nos levantes. Señor amado, te pedimos con todo nuestro corazón que tu providencia, Señor, se haga notoria en esta congregación, Señor, en nuestras vidas. Dios amado, estamos conscientes, Señor, de que somos una iglesia en crecimiento, Señor, y queremos pedirte, amado Dios, que podamos crecer sanamente, que podamos crecer saludablemente. Señor, como iglesia, como pastores, Señor, como miembros de esta iglesia, no queremos equivocarnos, Señor. No queremos errar al blanco. Te pedimos que utilices, Señor, esta carta que tú has inspirado, Dios mío, por tu Espíritu Santo en la vida de estos apóstoles, Señor. Te pedimos que nos hables a lo largo de cada uno de estos versículos, Señor. Cada estrofa, cada parte, cada palabra, Señor, que pueda marcar un antes y un después en la vida histórica de esta congregación, Señor.
Te pedimos, amado Dios, que cada uno de nosotros, empezando de mí, Señor, terminando en el niño, Señor, en el recién nacido, Dios mío, en el más menor, que cambie, Señor, nuestros corazones. Que hagas de nosotros, Señor, una iglesia que esté acorde a tu voluntad, Señor. Y que las marcas que caractericen, Señor, a esta iglesia sean marcas que te agradan a ti, que sean marcas que estén bajo tu voluntad, Señor mío. Te pedimos con todo nuestro corazón, Señor, que hagas de nosotros una iglesia sana, que hagas de nosotros, Señor, una iglesia que te agrade a ti por sobre todas las cosas, Dios mío. Te damos gracias con todo nuestro corazón, Señor. Y en esta mañana, Dios mío, abrimos tus escrituras una vez más, dispuestos, Señor, a ser obedientes a ella. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, todos juntos decimos amén, amén y amén. Amén. Bien, mis hermanos, el día de hoy, como les habíamos dicho, vamos a iniciar esta serie y es necesario que nosotros nos remontemos algunos años atrás para ver cuál ha sido el contexto en la que esta iglesia de los tesalonicenses, o más propiamente dicho, una iglesia localizada en Tesalónica. Tesalónica era la ciudad capital, era una ciudad capital en Macedonia. Y esta iglesia en esta ciudad de Tesalónica ha sido fundada por el apóstol Pablo. Amén. Así que es necesario que nosotros nos remontemos a la historia de esta iglesia para ver cuál es el trasfondo en la que esta ha sido consolidada. Para lo cual voy a pedirles a todos que abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, el capítulo 17 en adelante. El libro de los Hechos no es una carta propiamente dicha, no es un evangelio. El libro de los Hechos en el Nuevo Testamento es un libro histórico para nosotros. Este libro marca una transición entre lo que era el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. A partir de que el Espíritu Santo vino, de que Cristo vino, entregó su sangre por nosotros, se marca una nueva etapa para la iglesia. Empezar ahí el Nuevo Testamento. Desde la muerte de Jesús, desde la cruz del Calvario, empieza para nosotros el Nuevo Testamento. Los evangelios forman parte aún históricamente hablando del Antiguo Testamento. Obviamente nosotros en nuestra Biblia lo tenemos en el Nuevo Testamento, pero históricamente hablando pertenece todavía al Antiguo Testamento. Entonces el libro de los Hechos se pone en medio para marcarnos a nosotros qué es lo que a partir de ese Nuevo Testamento el Espíritu Santo empezó a hacer con la iglesia y por ende con la humanidad. El libro de los Hechos nos remarca todos estos hechos históricos que empezaron a pasar en ese momento, los cuales iban a marcar una diferencia en lo que iba a ser la iglesia de Jesucristo movida por el Espíritu Santo. Algunos llaman al libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Hay algunas traducciones que prefieren llamar a este libro los Hechos del Espíritu Santo. Porque vemos al Espíritu Santo moverse en todo su esplendor. Vemos al Espíritu Santo moverse, instruir a los apóstoles, hablar a los apóstoles, sanar a muchas personas, instaurar iglesias, plantar iglesias, fundar iglesias. El Espíritu Santo forma una parte primordial en la historia de la iglesia, como lo vamos a ver ahora. Esta iglesia tesalónica ha sido fundada en el segundo viaje misionero de Pablo. Vaya tomando eso en su cabecita y si le gusta anotar, anote. El segundo viaje misionero de Pablo, él lo había emprendido obviamente tras un primer viaje, ¿no? Un primer viaje, él viajó, llevó la palabra a muchos lugares, pero despierta en el corazón de Pablo y le dice a Bernabé: Bernabé, ¿qué te parece si hacemos un segundo viaje y vamos a visitar a todas las iglesias que hemos levantado? Entonces a Bernabé le parece una buena idea, le dice: ok, vamos a visitarlos a ellos, pero llevemos a mi sobrino Juan Marcos.
Y Pablo dice, no, pues Juan Marcos en algún momento se ha ido, nos ha dejado, ¿para qué lo vamos a llevar? Entonces tienen como que una disensión entre estos dos. Pablo y Bernabé tienen una disensión tan fuerte que en ese momento se dividen. Muy bien, Pablo, tú ve por tu lado. Pablo reconoce a Silas como su discípulo, o Silvano, como está escrito en los Hechos, y Bernabé se lleva a Juan Marcos. Ellos se dividen y emprenden un viaje cada uno por su lado. Pero como vamos a ver a través de la historia que nos narra Hechos, todo estaba planificado por el Espíritu Santo de Dios. Aún estas pequeñas disensiones, estas pequeñas diferencias en cuanto a la opinión, hacen que pueda estar moviéndose estos hombres bajo la guía y la voluntad de Dios. Amén. Obviamente no se han agarrado a puñetes. Han tenido una disensión como cualquier persona. Bernabé quería considerar a su sobrino para llevarlo. Pablo no lo quiso. Y ambos, escuche bien, ambos cumplieron el propósito de Dios. Tanto Bernabé levantando a Juan Marcos, discipulándolo, al que nos ha escrito el Evangelio de Marcos, contándole todas las cosas que había pasado. Y por el otro lado, Pablo junto a Silas haciendo la voluntad de Dios. Entonces ellos emprenden un segundo viaje misionero. Ahora, al emprender este viaje misionero, ellos van a un lugar y lo que Pablo hace es permitirle al Espíritu Santo que le guíe. Pablo desciende a un lugar, esto lo vamos a ver en un capítulo antes, para ser exactos, el capítulo 16, el versículo 8 en adelante. No se los he dado, solamente les quiero poner en contexto. Dice Hechos capítulo 16 versículo 6: y atravesando Frigia y la provincia de Gracia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Pasando juntos a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces Lucas aquí está narrando. En ese equipo misionero está Pablo, está Silas, está Timoteo, y recogen a un nuevo discípulo que iba a ser el pastor Timoteo. Pablo, Silas, Lucas y Timoteo emprenden un viaje. Cuando ellos descienden a ese lugar, a Troas, ellos quieren ir a un lugar. Ellos dicen: ok, vamos hacia el Asia, vamos hacia el sur, o vamos al sur. Y el Espíritu Santo se los impidió. No me pregunte cómo se los impidió. En otro momento dijeron: muy bien, entonces el Espíritu Santo no quiere que vayamos al sur, entonces vamos hacia el norte, hacia Bitinia. Y ellos estaban dispuestos, y el Espíritu Santo también se los impidió. Nuevamente, no me pregunte cómo ellos se sintieron impedidos, pero se los impidió. Entonces dice la Biblia que este apóstol recibe una visión en la noche, posiblemente un sueño, y él ve en su visión a un varón macedonio que le dice: ven, ayúdanos. Como que necesitaban del Evangelio. Entonces Pablo entiende y dice: muy bien, el Espíritu Santo no quiso que vayamos al sur ni al norte. El Espíritu Santo quiere que vayamos hacia Macedonia. Emprenden un viaje hacia Macedonia, y unos kilómetros más allá empiezan a levantar una iglesia en Filipo, lo que nosotros conocemos como la iglesia en Filipenses. Pablo empieza a predicar en ese lugar, y en ese lugar es apresado injustamente por predicar el Evangelio. Y lo que hacen estos hombres es, siendo azotados, siendo perseguidos, levantan una congregación allá en Filipos, y Pablo es arrestado. No solamente es arrestado, sino que también es azotado, también es perseguido, encarcelado. Pero
Pablo recurre a su descendencia romana y dice: muy bien, conmigo se está cometiendo una injusticia. Entonces al día siguiente lo sueltan, pero ya todo golpeado, patidifuso. Lo sueltan a Pablo, y Pablo dice: muy bien, nosotros tenemos que ir a otro lugar. Dejan en ese lugar a Lucas y emprenden un viaje hacia Tesalónica. Hacia Tesalónica. Ahora miren, la distancia entre Filipo y Tesalónica es aproximadamente 150 kilómetros. 150 kilómetros que Pablo, Silas y Timoteo emprenden este viaje, un viaje a pie. Como ustedes saben, en ese momento no había medios de transporte como los tenemos ahora. Nosotros hoy 150 kilómetros decimos: ya en un cacho llego. No tenían esas oportunidades. Con la mejor de las suertes ellos tomaban algún animal y podían cabalgar e ir hacia el lugar, pero Pablo no tenía sus privilegios en ese momento, así que decide enviar un viaje a pie junto a estos hombres. Un hombre golpeado, un hombre azotado, un hombre que estaba saliendo de la cárcel, decide hacer esta obra, sacrificio para él, pero era responsabilidad porque él estaba corriendo rumbo hacia la visión que el Señor le había ordenado. Este varón emprendió este viaje a ese lugar, agarrando a sus hombres, y esos 150 kilómetros aproximadamente, ellos tenían que recorrerlo con descansos y periodos para que puedan descansar, y aproximadamente el viaje les duró de 3 a 4 días. De 3 a 4 días les costó a estos hombres llegar hacia Tesalónica. Cuando llegaron estos hombres a ese lugar, ellos empezaron a predicar el evangelio ahí. Es ahí donde empieza, bueno, hemos visto que empieza más antes, pero es ahí donde empieza un trato especial con estos que iban a ser una iglesia digna de ser imitada. Voy a pedirles ahora que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, el capítulo 17, el versículo 1 en adelante. Pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo. Discutió con ellos, declarando y exponiéndole por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, juntando una turba, alborotaron a la ciudad, y asaltando a la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Amén. Bien. Entonces Pablo empieza una obra misionera en ese lugar. Pablo empieza a predicar en una sinagoga. Las sinagogas eran pequeñas congregaciones de los judíos. Los judíos estaban en ese lugar y tenían una sinagoga. Entonces Pablo viene a ese lugar, y como él acostumbraba, empezó a predicarles el evangelio en ese lugar. Pablo empieza a predicar en ese lugar, y lo que él hace, dice la Biblia, es empezar a discutir con ellos. Empezó a exponerles la palabra de Dios. Discutió, dice la Biblia, debatió con ellos, les exponía la palabra, les exponían las Escrituras. Estos hombres judíos
no tenían la revelación de Jesucristo. Estos hombres judíos no creían en el Mesías. Ellos estaban esperando al Mesías. Aún ahora el pueblo judío está esperando al Mesías. Entonces Pablo se para delante de ellos y les muestra que ese Mesías ya había venido. Lo que ellos no creían era que este Mesías había muerto. Así, pero ¿cómo va a ser el Mesías si es que ha muerto? No es lógico. Él es Dios y tiene que salvarnos. No es posible que lo maten. Entonces ellos no creían que el Mesías era el Cristo. Pero Pablo les debatió con ellos y les enseñó que Cristo debería de haber resucitado. Les enseñó las Escrituras, debatió con ellos, estuvo con ellos durante 3 días de reposo, aproximadamente 3 semanas. ¿Cuántas semanas? 3 semanas estuvo discutiendo con ellos. Entonces dice la Biblia que entre ellos, escuche bien, algunos creyeron. ¿Algunos qué? Algunos judíos creyeron el mensaje de salvación. Ahora mire lo que dice: y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Estos griegos piadosos eran hombres que estaban cansados del politeísmo que les habían enseñado. Ellos estaban cansados de todo el politeísmo y toda la idolatría, y lo que hacen ellos era asumir la fe de los judíos. Ellos estaban conscientes y ellos decían: ok, sabemos que hay un solo Dios. Pero ¿por qué ellos no podían ser judíos? Porque no podían circuncidarse. Y necesariamente para que uno sea judío tenían que circuncidar. Pero como ya eran mayores, ya eran hombres grandes, entonces no podían circuncidarlos porque ellos fácilmente hubieran muerto. Entonces a ellos se les deja el rango de hombres piadosos, igual que Cornelio. Estos hombres se llaman así hombres piadosos, creían en el Dios todopoderoso, pero no podían hacerse parte de los judíos por ese requisito que ellos se los pedían. Pero estaban escuchando ahí. Siempre que había reunión en la sinagoga, ellos iban. Y Pablo dice en la Biblia que cuando les exponieron la palabra, muchos griegos creyeron esta palabra y se fueron con Pablo y Silas. Pero a este grupo también se añadieron, dice la Biblia, mujeres nobles. Mujeres nobles se unieron a este núcleo de la iglesia. Entonces, por un lado tenemos, escuchen bien, al núcleo, a los primeros miembros de Tesalónica. ¿A quiénes tenemos a los primeros miembros de Tesalónica? Judíos, una poca cantidad, pocos judíos, una gran cantidad de ¿qué? De griegos, y una no poca cantidad, dice, de mujeres nobles. Entonces, miren, hermanos, se forma en ese lugar un grupo selecto por Dios. Judíos, griegos y mujeres nobles eran la base, los primeros miembros de esa congregación. Ahora, esto a nosotros nos tiene que llamar la atención, hermanos, porque en esa iglesia, como en muchas iglesias fundadas, Dios permite que se pongan como base, que se pongan como núcleo de una iglesia, un grupo que Él ha elegido. ¿Me está entendiendo? En la fundación y en la plantación de todas las iglesias, Dios escoge a personas pilares para que esa iglesia pueda ser sostenida. Este grupo se caracterizaba por tener a judíos que ya tenían la revelación de Jesucristo, pero judíos que se sabían la ley, judíos que sabían la palabra de Dios. Porque si en una iglesia no hay conocimiento, si en una iglesia no hay la aptitud de poder conocer la palabra de Dios, esa no es iglesia. Pero el Señor, en su sabiduría, también trajo a ese núcleo de la iglesia a hombres griegos. Estos hombres griegos se iban a encargar de abrirle las puertas a todos los gentiles. Porque los judíos cristianos podían decir: ok, hoy nosotros hemos sido salvos, pero ustedes no. Pero Pablo dijo: no,
también los gentiles, también los griegos. Y se juntaron gran cantidad de hombres griegos. Pero el Señor dijo: ok, aquí tenemos ingredientes especiales, atiéndame. Aquí tenemos hombres judíos que tienen conocimiento de la ley de Jehová. Aquí tenemos hombres griegos que van a abrir y expandir el evangelio, pero necesitamos algo más. Necesitamos a mujeres nobles. Y cuando la Biblia habla de estas mujeres nobles eran, por decirles en nuestra lengua, las esposas del gobernador, la esposa del alcalde, la esposa de los senadores. Esas eran estas mujeres nobles. Estas mujeres nobles eran mujeres pudientes y mujeres que influenciaban en la sociedad. Entonces, mire cómo el Señor estaba planificando y estaba poniendo pilares en esta iglesia. Entonces nosotros tenemos que aprender y saber que cuando el Señor levanta a una congregación, a una iglesia, puede que no tenga las mismas características de Tesalónica, pero cuando el Señor levanta una congregación, el Señor coloca pilares en una iglesia, pilares que el Señor ve necesario, que van a ser útiles en esa congregación. La Biblia dice que estos se añadieron a este grupo maravilloso. Pero una vez que este grupo se añadió a ellos, entonces los judíos que no creyeron, los judíos que no creían, mira el versículo 5 del capítulo 17. Entonces los judíos que no creían, dice, teniendo celos. ¿Qué tenían los judíos? Celos. Y tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón y procuraban sacarlo al pueblo. Estos judíos que no habían creído son movidos por los celos, por la rabia, por la ira. O sea, estos judíos eran como el perro del hortelano, que ni comían ni dejaban comer. Estos decían: ok, nosotros estamos fracasando, pero ustedes fracasan con nosotros. Si nosotros no podemos, ustedes tampoco van a poder. Porque ellos durante muchos años se sintieron ahí en la sinagoga, pero estaban sin fruto, estaban ahí. Pero cuando Pablo empieza a predicar, la ciudad se alborota, la ciudad cambia, muchos griegos se añaden, mujeres nobles se añaden, y estos hombres miran a esta iglesia crecer y les llena el corazón el diablo. Celos entra en su corazón y dice: ¿por qué ellos? Entonces ellos, dice, que contratan, que pagan gente mala. Es como que nosotros vayamos a una zona roja y de entre los malvivientes nosotros agarrásemos y les dijéramos: a ver, yo les voy a dar para su trago, ustedes vengan, solamente golpeen, hagan un alboroto, saquen a Pablo de la casa de Jasón. Era así. Estos hombres que dizque tenían la palabra de Dios en sus corazones, pagaron para que ellos hagan un mal. Alborotaron la ciudad, contrataron gente mala, gente ociosa. Los contrataron y los llevaron a la casa de Jasón. Jasón, escuche bien, era un hombre que igual se había convertido a Cristo, se había convertido al cristianismo. Y lo que no se sabe es si es que solamente Pablo se alojaba en la casa de Jasón, o que la casa de Jasón era la iglesia donde se congregaban. Eso no se sabe. O posiblemente sean las dos. Era la casa donde se congregaban y también era la casa donde Pablo y Silas y Timoteo se alojaban. Entonces estos judíos llaman a la gente, alborotan, pagan malos, hacen una y otra cosa y los llevan a la casa de Jasón para procurar matarlo, sacarlo a Pablo. Pero ellos ya habían salido de ese lugar. Miren, mis queridos hermanos, cómo el Espíritu Santo, por la providencia de Dios, va armando muchas cosas para que esta iglesia se conforme. Hasta aquí. Lo que nosotros debemos de saber, hermanos, es que si nosotros deseamos ser una iglesia, que si nosotros queremos ser una iglesia sana, necesariamente necesitamos ser movidos
por el Espíritu Santo. Necesitamos ser movidos por la guía de Dios. Necesitamos la guía de Dios. Y lo que nosotros necesitamos, hermanos, urgentemente es ser sensibles a esa voz. Necesitamos saber y poder decir como Pablo: no, el Espíritu Santo no quiere que vaya a este lugar. Ok, no, el Espíritu Santo no quiere que vaya a este lugar, pero le viene un sueño y dice: el Espíritu Santo quiere que vaya hacia Macedonia. Necesitamos cultivar cada uno de nosotros esto que se llama intimidad con Dios, intimidad con el Señor, tener oídos sensibles a Él. Lo que el diablo hace muchas veces, escuche bien, es cesar tus oídos, es distraer tu atención de las cosas de Dios. Distraerte. Bueno, hermanos, al diablo no le haces daño si tú vienes a la congregación y te duermes. Al diablo no le haces daño si tú vienes a la congregación y no haces nada más. No, bueno, el diablo dice: ok, que vaya a la iglesia, le damos para su pasaje, lo bendecimos, que vaya en auto, le compraremos un auto. Mientras el diablo, escuche bien, distraiga tu atención de las cosas de Dios, está todo bien. Pero cuando nosotros decidimos, cuando nosotros queremos realmente hacer la voluntad de Dios, es cuando el diablo empieza a moverse. Es cuando el diablo empieza a atormentarse, empieza a ladrar. Usted ha visto a los perros no le hacen nada cuando usted no se mueve, pero cuando ya usted quiere moverse, el perro empieza a gruñir. Es así el diablo. Cuando uno quiere hacer las cosas, entonces empiezan a moverse obstáculos, empiezan a moverse problemas. Pablo ya había sido azotado en Filipos, fácilmente podía decir: ok, a mí ya me han sacado la mugre, ya he instaurado aquí una iglesia, mejor me voy. No, el Espíritu Santo había puesto firmeza en Pablo, un sano capricho en Pablo, y le ha dicho: Pablo, debes de ir, así adolorido, así como estás, debes de ir. Y esa, mis queridos hermanos, es ya una marca de una iglesia que quiere hacer la voluntad de Dios, que a pesar de nuestro cansancio, que a pesar de nuestros problemas, uno pueda seguir adelante, uno pueda continuar adelante. Yo desde este lugar lo veo a usted y yo no sé cuál es su trasfondo, quizás de algunos sí, pero yo en este momento no sé cómo está tu corazón. No sé si el día de ayer has tenido un problema, no sé si esta semana ha sido la peor semana para ti o ha sido una buena semana, yo no lo sé. Yo no sé si en esta semana has sufrido tú una desilusión, no sé si en esta semana tú has llorado de pena por algo que te ha pasado, yo no lo sé. Y también usted no sabe cómo estoy yo en este lugar. Usted no sabe si es que a mí me han azotado, si es que ha pasado algo. Usted no sabe, usted solo me mira a mí. Pero el Espíritu Santo, así como a Pablo, le pide un esfuerzo extra. Quizás el esfuerzo que usted está realizando ahora, o quizás el esfuerzo que yo estoy realizando ahora. Porque, hermanos, cuando vemos a algunos pastores predicar, los vemos como que nunca tuvieran problemas. Oh, el pastor predica, siempre nos anima, bueno, nos exhorta, está predicando, pero pareciera que estuviera en otro lugar, que él no vive, que todo el tiempo él está orando, leyendo su Biblia, estudiando, y aparece aquí en la congregación, así, pastor predicando. Usted no sabe que ese pastor puede ser atacado. A veces no se nos pone fácil la vida de los pastores, no nos hacen la vida fáciles. A veces uno tiene que luchar, a veces contra sí mismo, a veces contra enfermedades y contra tantas cosas. Pablo era un hombre que estaba enseñando con su ejemplo que una iglesia tiene que ser fundada y tiene que permanecer a base de sacrificio y de esfuerzo. Amén. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo y en aplicaciones prácticas para nosotros. Pero una vez que, volviendo a la historia, una vez que estos hombres habían encontrado a estos hombres malos, han alborotado a la ciudad, fueron a la casa de Jasón y queriendo aprender a Pablo, Pablo ya no estaban ahí. Pablo, en nuestro idioma, chacatao, Pablo ya no estaba. ¿Quién le haya susurrado al oído y le ha dicho: Pablo, sal de este lugar? ¿Quién cree? Dígalo, ¿quién cree? El Espíritu Santo. No sé si oyó una voz. Pablo dice que están viniendo y no sé si alguien le avisó,
Pero lo que sí sabemos es que el Espíritu Santo utilizó todos los medios para que Pablo, Timoteo y Silas puedan salir de ese lugar. Cuando estos salieron, los agarraron, escuche bien, a Jasón, que era el dueño de la casa donde él estaba, y a algunos hermanos que estaban ahí. Los apresaron y los llevaron, hermanos, a un lugar donde los magistrados, un lugar, leamos el versículo 6 del capítulo 17. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Mire, eso a nosotros tiene que llamarnos la atención. Estos hombres habían agarrado preso a Jasón y a los hermanos que estaban ahí, y ellos llevándolo donde los magistrados, donde los jueces, ellos van gritando por la calle: estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí. Si nosotros hiciéramos una leída superficial, nos pasamos como tren. Pero si nosotros le damos una especial atención a esto, estos hombres estaban reconociendo que la iglesia está transformando el mundo. Dígase a sí mismo: la iglesia está transformando el mundo. Ahora, ¿es usted parte de la iglesia y está transformando el mundo? Estos hombres reconocían, dijeron: bueno, los cristianos están transformándolo todo. Están alborotando al mundo entero, y eso es lo que se tiene que saber de los creyentes. Eso es lo que se tiene que tener en concepción. La gente tiene que decir esto de nosotros: estos cristianos están avanzando y están cambiando el mundo. Estos cristianos, estas iglesias están creciendo en el mundo. Porque, hermanos, escuche bien, a pesar de toda adversidad, a pesar de que uno pueda o el diablo pueda poner obstáculos, iglesias algunas que caen, otras se levantan, hermanos, Dios va a cumplir su propósito. El evangelio va a continuar, el evangelio va a seguir, y nosotros somos parte de ese gran ejército. Esa iglesia que está trastornando el mundo somos nosotros. Voltee con el hermano que está a su lado y dígale: somos nosotros. Somos nosotros. Ahora en son de preguntas: ¿somos nosotros? ¿Somos nosotros? ¿Estás trastornando el mundo? ¿O nos estamos acomodando al mundo? Es una pregunta que solamente nosotros la vamos a poder responder. ¿Estamos apoyando a la iglesia y estamos transformando el mundo? ¿O estamos siendo parte del mundo y nos estamos dejando ser transformados por ellos? Como que nos acomodamos a lo que ellos tienen, decía: bueno, aquí está bien. No, la gente decía: estos están transformando el mundo. Dicho sea de paso, el emperador Claudio, ya en el primer siglo igual, pero en el año 41 al año 54, él dijo lo mismo de la iglesia. Y en el avance del evangelio, el emperador Claudio decía: una plaga general, la iglesia es una plaga general que está infectando todo el mundo. Obviamente de una manera despectiva. El emperador Claudio decía: estos están infectando todo el mundo, son una plaga. Pero él reconocía, aunque lo diga de manera despectiva, él reconocía que la iglesia estaba avanzando. La iglesia estaba siguiendo. Porque ese es el trabajo nuestro y es el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo. Escuche bien, no solamente en esta iglesia. Es un trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en todas las iglesias. Gente que se levanta, gente que está predicando, gente que está haciendo la voluntad del Señor. Es esa gente. Gente que está alborotando, gente que está cambiando a la sociedad. El mundo, escuche bien, nos mira a nosotros como que damos la vuelta de todo. Sin embargo, nosotros como creyentes vemos que nos está colocando Dios en la posición correcta. El mundo ha caído y es Dios quien lo está levantando. El mundo es como un espejo sucio y Dios otra vez lo está limpiando y le está dando el lustre que realmente necesita. Eso es trastornar, eso es cambiar de negro a blanco. El que mentía
Ahora no miente y trabaja perdón, habla la verdad. El que robaba, ya no roba, sino que trabaja para ganarse su pan con honradez. Eso es trastornar el mundo, eso es cambiar al mundo. Entonces ellos reconocían, dijeron, estos están trastornando el mundo, estos están cambiándolo todo. El versículo 8 del capítulo 17 dice así: y alborotaron al pueblo, y las autoridades de la ciudad oyeron estas cosas. El versículo 9: pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Estos hombres estaban ante los magistrados, y estos magistrados eran unos magistrados, bueno, llamados politrarcas. Estos eran los jueces de ese lugar. Estaban ellos ahí, la gente mintió para que los tomasen presos. La gente les decía, estos están trastornando al mundo, están diciendo no hagan caso al César, y le están hablando de otro rey. Y eso era mentira, ese no era el mensaje de Pablo. Era una mentira que ellos habían inventado. Habían pagado gente para que alboroten la ciudad, pero les trajeron a ese lugar. Pero algo que también debe de llamarnos la atención es que habían pagado la fianza de Jasón y de los hermanos que estaban ahí apresados con él. Ahora les pregunto yo, si me han atendido, ¿quién cree que pagó la fianza? Las mujeres nobles. Miren, hermanos, cómo el Señor coloca en su iglesia, coloca como pilares hombres que se van a ayudar mutuamente con un fin común. Los judíos ya convertidos a Cristo tenían la revelación de Jesús y empezaron a enseñar con el conocimiento de la ley que tenían. Los griegos empezaron a moverse por uno y otro lado y a hacer su parte, pero las mujeres que tenían la facilidad y tenían el dinero para poder apoyar la obra misionera se movían y también hacían su parte. Esa es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, hermanos, no le pertenece a una sola persona. La iglesia le pertenece a Cristo, y Cristo va a colocar en su iglesia hombres y mujeres que apoyen y trabajen como Dios les ha dado. Alguno lo va a hacer con su conocimiento, alguno lo va a hacer tocando algún instrumento, alguno lo va a hacer, qué sé yo, moviendo, organizando. Bueno, otro va a predicar, otro va a enseñar, pero todos nosotros formamos parte de un solo cuerpo, y eso se llama iglesia de Cristo. Mi querido hermano, nosotros formamos parte de esa iglesia. Mira al hermano que está a su lado, parte de la iglesia. Cuando estudiábamos los dones en la vez pasada, vimos cómo cada uno de los dones cumple su función en la iglesia, y que todos los dones están puestos para servicio de la iglesia. Bueno, las mujeres nobles decían, ok, tengo plata, no puedo predicar, pero sí puedo mover mis influencias. Las mujeres nobles movieron sus influencias y le dijeron, son mis amigos. Señor Elena, va a disculpar, pero su fianza es tanto. Entonces, bueno, aquí está la fianza, porque todos cumplen un propósito. Muchos piensan que solamente se sirve a Dios desde este lugar, desde el púlpito, y eso no es así. Se sirve a Dios desde el lugar donde nosotros estemos. Servimos a Dios desde su lugar, desde tu escuela, desde tu universidad, desde tu profesión, desde tu trabajo, desde tu tienda, desde donde te encuentras, sirves a Dios, cada uno con distinto propósito, pero todos nosotros servimos al Señor. El Señor va a colocar en su iglesia hombres que puedan hablar del evangelio, hombres que estén presentes en ahí, y que cada uno pueda contribuir a la obra de Dios en su iglesia. Ahora miren, hermanos, resumamos en un principio. El Espíritu Santo le dijo a Pablo, no vas a ir hacia Asia. El Espíritu Santo le habló a Pablo y dijo, no vas a ir hacia Bitinia. Entonces Pablo se toma una visión del varón macedonio y se dirige hacia Filipos,
predica en Filipos, es encarcelado en Filipos, es azotado en Filipos, es azotado, suelto al día siguiente. Pablo emprende un viaje hacia Tesalónica. En Tesalónica también sufre persecución, es arrestado, es golpeado, pero luego Pablo vuelve hacia Berea. Pablo se va hacia Berea y no sabe qué hace Pablo en Berea. ¿Qué hace Pablo en Berea? Predica el evangelio. Predica el evangelio. Y Pablo lo hace a la manera que a él le gustaba. Iba y primero a la sinagoga a debatir con los judíos. Pero los judíos que estaban ahí eran más nobles, dice la Biblia. Y estos hombres escuchaban lo que Pablo debatía y ellos decían: muy bien, ahora permítanos escudriñar la palabra. Y se reunían y decían: verdad, tienes razón. Y luego Pablo venía y les enseñaba y ellos decían: es que ok, ahora vamos a escudriñar la palabra. Eran más nobles, no eran como los otros judíos que estaban en Tesalónica. Pero estos otros judíos que le habían hecho salir a Pablo de Tesalónica, movidos a celos, fueron incluso hasta Berea. Fueron hasta Berea, o sea, dijeron: ya no está en Tesalónica, más bien se han ido. No, ellos dijeron: están en Berea, así que vamos a alborotar a la gente a Berea. Y lo hacen escapar a Pablo, y Pablo parte de Berea hacia Atenas. Ya que no sabe qué hace Pablo en Atenas, predica el evangelio. Predica el evangelio. Este varón que había tenido las marcas de un apóstol, las marcas de un verdadero predicador de Cristo. Martín Lutero decía que un excelente ministro de Cristo es un hombre apto para orar. Mire, es un hombre apto para la meditación de la palabra de Dios, pero también es un hombre nutrido de persecución. Eso es lo que decía Lutero de los ministros de Dios. Tiene que ser un hombre que sabe orar, tiene que ser un hombre que tiene entendimiento en la palabra, pero tiene que ser un hombre que tiene que tener tribulaciones. Estos tres condimentos hacen a un hombre que pueda mantenerse en un lugar estable para poder predicar la palabra del Señor. Eso es lo que pasa en Tesalónica. Eso es lo que envuelve a Tesalónica. Ahora miren, si Pablo ha sido perseguido por estos hombres, imaginen lo que estaban sufriendo la gente que se quedó. Pablo ya se fue, Silas se fue, Timoteo se fueron con ellos, pero Pablo deja a una iglesia en medio de esa persecución. Pablo deja a una iglesia en medio de ese conflicto. Y lo que hace Pablo es solamente orar a Dios para que ellos puedan poner en práctica lo que habían aprendido durante algunos meses. La Biblia dice que fueron 3 días de reposo que Pablo se quedó en la sinagoga, pero no sabemos cuánto tiempo se demoró ahí afuera levantando la iglesia, hablando con ellos. Dicho sea de paso, como vamos a leer en Tesalonicenses, Pablo dice que para no ser gravoso a ellos tuvo que trabajar con sus manos, y que recibió ofrendas de los de Filipo para poder sostenerlo. Entonces algunos que presumen que fue de unos 5 a 6 meses que estaba Pablo en ese lugar levantando, madurando a una iglesia, enseñándoles lo que significaba ser la iglesia de Jesucristo, poniéndoles marcas, enseñándoles cómo deberían de sufrir por el Señor, enseñándoles cómo deberían de amarse, pero este amor ya formaba parte de ellos, colaborando todos entre sí. Hermanos, nos espera un estudio maravilloso que va a ir transformando nuestras vidas. La carta a los tesalonicenses es, si no, la primera carta que Pablo escribió. En la carta de Pablo a los tesalonicenses vemos el corazón de un pastor sufriendo por su iglesia. Vemos el corazón de Pablo, vemos la preocupación, vemos las lágrimas de Pablo por una iglesia. ¿Por qué es importante estudiar la carta a los tesalonicenses? Porque la carta a los tesalonicenses nos habla de principios doctrinales bien fuertes. La carta a los tesalonicenses nos habla de la inspiración y de la autoridad de la palabra. La carta a los tesalonicenses nos habla de la responsabilidad de los líderes, de la responsabilidad de la iglesia hacia los líderes,
de cómo debe de comportarse la iglesia en sus responsabilidades como iglesia. La carta a los tesalonicenses nos muestra cómo se disciplina a los miembros que están pecando y no se arrepienten. La carta a los tesalonicenses nos habla de la doctrina de la Trinidad, nos habla de la doctrina de Cristo. La carta a los tesalonicenses nos habla de la doctrina de la salvación. La carta a los tesalonicenses nos habla de la doctrina de la santificación. Y por último, la carta a los tesalonicenses nos enseña que el trabajo vocacional nosotros lo podemos desarrollar donde quiera que nos encontremos, podemos servir a Cristo. Así de importante es estudiar esta carta. Vamos a pedirle y vamos a orar a Dios que Él pueda hablarnos a través de esta carta. Ahora mire, pregunto yo, ¿qué ha hecho? Yo le pregunto, ¿qué ha hecho, hermano, para que esta iglesia sea tan fuerte desde el principio? ¿Qué ha hecho que la iglesia pueda estar tan comprometida con el evangelio? Que estos hombres judíos estén tan comprometidos, que estos griegos estén tan comprometidos y que estas mujeres nobles también estén tan comprometidas con el evangelio. ¿Qué les prometió Pablo? ¿Qué les dijo Pablo? ¿Qué les ofreció Pablo acerca de la salvación? Lo he pasado rápido, pero ahora tengo que volver a ese punto. La Biblia dice en Hechos capítulo 17 versículo 3, este es el mensaje, escuche bien. Este es el mensaje que Pablo les predicó para que ellos sean fuertes. Este es el mensaje. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, dice el versículo 3, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo les anuncio, Él decía que Él es el Cristo. ¿Cuál era el mensaje de Pablo? Cristo muerto y resucitado por nosotros. Ese era el mensaje de Pablo. Ese era el mensaje. Pablo les decía, yo les estoy mostrando por las Escrituras cómo lo que Cristo padeció ya estaba escrito. Y ahí nosotros podemos ver todas las profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento, los Salmos, Isaías, el libro de los profetas, el de los reyes, Crónicas. Encontramos profecías mesiánicas en todo el Antiguo Testamento, y lo que Pablo decía es este es el Cristo. Este es nuestro Cordero inmolado. Ahora nosotros ya no necesitamos ofrecer sacrificios, Él ahora es nuestro sacrificio. Ahora Él nos presenta delante de nuestro Padre santos, puros y sin mancha. Él es el Cristo. Este es el mensaje que Pablo les dio a ellos. Hermanos, este es el mensaje con el que una iglesia verdadera o alguien que se integra a la iglesia tiene que tenerlo en su corazón. Entonces nosotros acá tenemos que hacer algunas puntualizaciones y algunas denuncias contra un falso evangelio. Tenemos que hacer alguna denuncia sobre algunos que están predicando un falso evangelio. Porque lo que a veces uno entiende por evangelio es hablar a la gente de que sus problemas van a terminar. O lo que a veces uno entiende por predicar el evangelio es decirle que Dios les va a dar lo que ellos necesitan. O algunos lo que hacen es decirle muy bien, ahora tú eres lo más importante, Dios tiene un plan para ti. Aunque todas estas cosas formen parte de una vida en Cristo, no es lo esencial. Pablo no les dijo, vengan los que tienen deudas, el Señor se los va a pagar. Pablo no les dijo eso. Pablo no les dijo, aquellos que están enfermos, vengan, Dios los va a sanar. Pablo no les dijo eso. Pablo les dijo, ese es el Cristo. Su sangre nos ha redimido, su sangre nos hace aceptos delante de Dios. Porque escuche bien, podemos estar enfermos en la iglesia, podemos estar pobres y hasta a veces endeudados con alguna entidad financiera, podemos venir angustiados, podemos tener problemas, pero escuche bien, nada de eso puede aportar a que nuestra salvación se pierda. Nada de eso. Nada de eso.
Pablo no les empezó a prometer cosas que no estaban a nuestro alcance. El evangelio no promete eso. El evangelio promete salvación y vida eterna. Lo que pasa después es cosas que vienen por añadidura. Uno empieza a tomar mejores decisiones, uno empieza a salir problemas, y si a Dios le da la gana, Él sana a las personas, porque Dios sigue sanando a las personas. Pero es una añadidura. Diga conmigo, es una añadidura. Tristemente, escuche bien, tristemente, un pastor me contó acerca de las actividades que tenían en su iglesia. Y uno miraba las actividades que uno hacía en su iglesia y dijo, wow, o sea, qué buenas actividades. Y no sé por qué se me ocurre pensar, y le pregunto, ¿y ahora dónde están? Me dijo, unos se volvieron al mundo, unos se volvieron a cometer otro tipo de pecados, se fueron, no están. Entonces a nosotros tiene que llamarnos la atención, hermanos, que el activismo tampoco hace permanecer a la gente en la iglesia. Lo único que puede hacer que nosotros nos mantengamos firmes es tener la seguridad de nuestra salvación, saber que Cristo ha muerto por mí. Eso es la mejor manera. Escuche bien. Un falso evangelio, atiéndame, un falso evangelio puede traer gente a la iglesia, pero no le acerca a Dios. Un falso evangelio puede endulzar los oídos de sus oyentes, pero cierra sus oídos a la verdad salvadora de Cristo. Un falso evangelio es un evangelio que a uno le agrada, pero no lo transforma. El evangelio al que nosotros hemos sido expuestos es ese. El sabernos pecadores, el sabernos que nos estamos yendo al infierno y que Cristo ha venido y ha muerto por mis pecados. Eso es el evangelio. Saber que ahora soy salvo de la ira de Dios, no por mis obras, sino por lo que Cristo hizo por mí. Por gracia somos salvos, solamente por gracia. Amén. Eso es lo que ellos tenían en su corazón. Ese era el mensaje que ellos tenían en su corazón. Y hoy nosotros tenemos que preguntarte, mi querido hermano, ¿qué te sostiene en la iglesia, en esta congregación? Es una pregunta que tú tienes que hacerte. ¿Qué te sostiene en esta iglesia? Si por alguna razón el pastor no estuviera, ¿tú permanecerías en Cristo? Si por alguna razón tú tendrías que salir de esta iglesia, hermanos, ¿eso te apartaría del Señor? ¿Qué te está sujetando a la iglesia de Cristo? ¿Una persona? ¿Una emoción? ¿Promesas de prosperidad? ¿Qué te está sosteniendo a la iglesia de Cristo? Hermano, es una pregunta que usted tiene que respondérsela y formularse problemas y decir, si esto pasa, ¿qué hago? ¿Puedo continuar? Si esto pasa, ¿qué hago? ¿Debo continuar? Si esta marca del evangelio está latente en tu corazón, hermano, puede que uno no esté, puede que el pastor no esté, puede que la iglesia se cierre, puede que nos dispersemos, puede que tú tengas que salir de este lugar, puede que pase cualquier cosa, que te enfermes, que tengas alguna deuda, que alguno tenga que entrar a la cárcel. Tú vas a permanecer firme y se va a cumplir en ti, aunque venga contra mí espada, viento, marea, venga lo que venga, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Si esta marca está presente en ti, Cristo es el centro. Diga conmigo, Cristo es el centro. Diga al hermano que está a su lado, Cristo es el centro. Cristo es el centro de nosotros. Hermanos, termino con esto. Cuando nosotros escuchamos hablar acerca de lo que Pablo ha tenido que padecer para poder establecer una iglesia, nosotros como que lo escuchamos y como que decimos, amén, gloria a Dios, qué bonito, qué bueno, y así se ha fundado esa iglesia, amén. Pero quizás nosotros tengamos que compararlo para que tenga un poco más de peso, que ya tiene su peso, compararlo a nuestra actualidad. Hermano,
¿Usted sabe históricamente cómo la iglesia en Bolivia ha sido fundada? Hermanos, nuestra historia evangélica en Bolivia también está puesta por mártires, mártires que han dado su vida para que el evangelio pueda ser predicado en esta nación. Dice la historia del crecimiento de la iglesia en Bolivia que un hombre empezó a traer Biblias en un lugar, a este lugar a pie. Entraron por Sucre, cargaron Biblias en mulas, empezaron a traer y repartieron 1000 Biblias. Los sacerdotes de ese lugar se enteraron y lo hicieron escapar a este varón que había traído a Bolivia las primeras Biblias. Dicho sea de paso, parece que el mariscal Antonio José de Sucre recibió un ejemplar de estas. Pero tal la ira que este hombre que había metido Biblias a este lugar apareció asaltado, golpeado en el fondo de un río, atado con una piedra a su cuello. No solo él. Empezaron a venir muchos hombres entre bautistas y presbiterianos a querer hacer una obra misionera en este lugar. Muchos de estos hombres fueron masacrados y muertos a pedradas por la iglesia católica en ese entonces. Y en ese entonces, por ejemplo, el artículo 6 de la Constitución Política Boliviana en el 1826 protegía así a los católicos. Escuche: la religión católica apostólica romana es de la República, con exclusión de todo otro culto público. El gobierno protegerá y hará respetar, reconociendo el principio de que no hay poder humano sobre estas creencias. El gobierno protegía de tal manera a la iglesia católica como los judíos se sentían respaldados por ese entonces. Y eran tan engañados y eran tan mentidos, hermanos, en ese momento, que estos hombres que vinieron a predicar el evangelio, a este hombre que metió 1000 Biblias a este lugar, el sacerdote no lo quería enterrar. ¿Sabe qué era chistoso? Un dato curioso: que tenían cementerios en 3 categorías. El cementerio de los salvos, eso no lo marca la Biblia, los sacerdotes lo marcaron. El cementerio del cielo, este era un poco más caro. Si los que querían hacer enterrar en ese lugar tenían que dar una buena suma de dinero a estos sacerdotes para que sean enterrados ahí y estén en el cielo. El cementerio del purgatorio, este era más barato. Si no tenías mucha plata, que no querías estar en el infierno, entonces un poco menos, pero estabas por lo menos en el purgatorio. Y había el cementerio del infierno. Ese cementerio del infierno no tenían plata. O sea, no tenías plata para estar en el cielo, no tenías plata para estar en el purgatorio, según ellos, entonces te enterraban en el cementerio del infierno. Pero tal el rechazo de la iglesia católica romana para la iglesia evangélica, que a este hombre que había traído Biblias a este lugar lo excomulgaron y le dijeron: ni en el cielo, ni en el purgatorio, ni en el infierno, fuera de aquí. Lo enterraron en otro lugar, fuera de nuestra ciudad. Hermano, el que nosotros tengamos la oportunidad y la libertad de poder congregarnos en este lugar también tiene en nuestras raíces sangre de mártires que han dado su vida, gracias a Dios, por cada uno de nosotros. Dios en su providencia llamó a estos hombres para que puedan sacrificarse a ellos, para que nosotros tengamos la libertad de poder congregarnos en este lugar libremente. Y empezaron a plantar leyes, vinieron otros a predicar el evangelio, ellos movieron abogados, se protegieron, y en algún momento la ley empezó a cambiar, empezaron a hacerlos más dóciles hasta llegar al punto en el que estamos ahora, que todos tenemos la libertad de reunirnos libremente. Y esos, hermanos, eso es la providencia de Dios. Amén, amén. ¿Cuántos están agradecidos a Dios en este tiempo? Los invito a ponerse de pie, mis queridos hermanos. Yo sé que hasta ahora un poco que ya pues que entran las profecías, ¿no? O ya quiero ver la escatología en Tesalonicenses de la segunda venida. Hermanos, es necesario que nosotros tengamos el panorama de cómo esta iglesia ha sido fundada, la sociedad en la que esta iglesia estaba injertada,
los hombres y mujeres que formaban parte de esta iglesia, para que nosotros vayamos entendiendo cada uno de los versículos que se van a venir a continuación. Amén. Lo que sí, hermano, nos asemeja a la iglesia de Tesalónica es que hemos sido fundados igual por la sangre de Cristo. De que el Señor igual ha colocado en esta congregación hombres y mujeres, cada uno con roles diferentes, pero todos debemos de aportar al crecimiento de la iglesia en el mundo. Amén. Todos nosotros. Mis queridos hermanos, la responsabilidad de mantener a esta iglesia no recae solamente sobre el pastor, cae sobre todos nosotros, porque todos formamos parte del cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Somos nosotros. Y si alguno tiene un don, si alguno tiene algo que Dios le ha dado, hermano, es para el beneficio de la iglesia, para el beneficio de su obra. Hagámonos útiles en este reino. Todos nosotros, los que formamos parte de esta congregación, mis hermanos, somos pilares en esta iglesia. Somos pilares. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando uno de estos pilares es debilitado? Sufre toda la construcción. El que uno de ustedes esté debilitado, el que uno de nosotros esté debilitado, vuelve endeble la construcción. Y es más, si hemos sido fundados bajo falsas esperanzas y falsas promesas, el fundamento es corto, es como estar fundado sobre la arena. Cuando venga el viento o algún movimiento, esa casa se va a caer. Pero si el edificio está fundado, por eso hemos querido colocarle por título a este primer sermón, fundados en la verdad. Porque nuestro fundamento, hermanos, o el fundamento de nosotros como iglesia, tiene que ser Jesucristo, su sacrificio, su muerte y resurrección por nosotros. Si ese es el fundamento de ti como creyente, si ese es el fundamento de ti como cristiano, nada te va a apartar del Señor. Nada te va a apartar del Señor. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias con todo nuestro corazón por tu misericordia, Señor amado, y por tu amor. Dios mío, te damos gracias, Señor, porque tú utilizas tu palabra, Señor, para mostrarnos, Señor, cómo estamos siendo formados nosotros. Señor mío, te damos gracias porque tú nos has traído, Señor, a formar parte de tu iglesia, Señor. Tú nos has llamado, Dios amado, convencidos por tu sacrificio, Señor, restaurados por tu muerte, Dios mío, y salvos por tu resurrección, Señor. Te damos gracias, Padre bueno, porque esa verdad es la que nos sostiene, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Ayúdanos, Señor amado, a poder entender de mejor manera tu palabra, y que cada uno de nosotros, Señor, podamos ir cumpliendo y ser, Señor, retados por tu palabra, movidos por tu palabra, inspirados por tu palabra, Señor, a ser una iglesia a tu medida, Señor, a ser una iglesia acorde a tu voluntad, Padre bueno. Es lo que anhelamos, es lo que queremos, Señor. No importa si somos muchos, no importa si somos pocos, Dios mío, queremos estar fundados en la verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor, con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, te damos gracias, Señor. Todos decimos amén, amén y amén. Amén, mis hermanos. ¿Cuántos pueden dar una fuerza de aplausos al Señor? Amén. Los invitamos a tomar asiento, mis queridos hermanos. Queremos despedirnos de todas aquellas personas que han estado viendo esta transmisión en diferido. Somos la Congregación Cristiana Rey de los Cielos. Estamos ubicados en la ciudad del Alto. Esto es en Ciudad Satélite, Avenida Escalona y Agüero. El número de la puerta es 1115. Hay un letrero grande que dice Rey
de los cielos. Iglesia Cristiana, Rey de los cielos, y este es nuestro dulce refugio. Queremos invitarlos, si usted no tiene una iglesia donde congregarse, estamos abiertos esperándolos a que forme parte de esta hermosa familia. Que el Señor los bendiga. Nos despedimos de cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Amén, amén y amén. Podemos dar un fuerte aplauso, hermanos.